Hoy en Hitos en la Historia hablamos de la publicación de Los Miserables de Víctor Hugo. El 3 de abril de 1862, la ciudad de París fue testigo de un acontecimiento literario sin precedentes, la publicación de Los Miserables de Víctor Hugo. Esta novela monumental no solo revolucionó la literatura francesa, sino que también capturó las luchas sociales y políticas de una época convulsa. La obra, que se extiende a lo largo de más de 1400 páginas, sigue siendo un testimonio poderoso de la capacidad de la literatura para reflejar y criticar la sociedad. Víctor Hugo, nacido en 1802, ya era una figura establecida en el panorama literario francés antes de la publicación de Los Miserables. Poeta, dramaturgo y novelista, Hugo había ganado fama con obras como Notre Dame de París de 1831. Sin embargo, Los Miserables se convertiría en su obra maestra, consolidando su reputación como uno de los más grandes escritores de la literatura mundial. Hugo comenzó a trabajar en Los Miserables en 1845, pero la novela se completó hasta 17 años después. Durante este tiempo, Hugo experimentó exilio político debido a sus críticas al régimen de Napoleón III y residió en Guernsey, una isla del Canal de la Mancha. Este periodo de exilio fue crucial para la gestación de la novela, proporcionando a Hugo una perspectiva más amplia y crítica sobre la injusticia y la opresión. Los Miserables es mucho más que una novela, es un detallado fresco de la sociedad francesa del siglo XIX. A través de sus personajes, Hugo explora temas universales como la pobreza, la justicia, la redención y la lucha por la dignidad humana. El protagonista, Jean Valjean, un exconvicto que busca redimirse, encarna la lucha contra un sistema judicial implacable y una sociedad que margina a los más desfavorecidos. Hugo también introduce a otros personajes memorables, como Fantine, una madre soltera que cae en la miseria para sostener a su hija, Cosette, la hija de Fantine que simboliza la esperanza y la pureza, y Javert, un implacable inspector de policía obsesionado con capturar a Valjean. A través de sus vidas entrelazadas, Hugo presenta una crítica mordaz a las instituciones sociales y legales de su tiempo. La publicación de Los Miserables fue un evento cuidadosamente orquestado. Hugo había negociado con el editor belga Albert Lecroix un contrato sin precedentes que le garantizaba una suma enorme, lo que reflejaba la anticipación y el interés por su obra. Lacroix publicó la novela simultáneamente en varios países, una estrategia innovadora que aseguraba una amplia difusión. La recepción inicial fue variada. Mientras que muchos elogiaron la obra por su profundidad y alcance, algunos críticos la consideraron demasiado melodramática y moralista. Sin embargo, la respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Los Miserables se agotó rápidamente y fue traducido a múltiples idiomas, confirmando su impacto global. Los Miserables tuvo un impacto duradero no solo en la literatura, sino también en la cultura y la política. La novela inspiró movimientos sociales y políticos, alentando la empatía y la acción hacia los más desfavorecidos. Su influencia se extendió más allá de Francia, resonando con autoridades en todo el mundo que reconocieron en la obra de Hugo un espejo de sus propias luchas y esperanzas. El legado de Los Miserables se ha mantenido a lo largo de los años. La novela ha sido adaptada en innumerables ocasiones para el teatro, el cine y la televisión, cada versión introduciendo la historia a nuevas generaciones. La adaptación musical de 1980, en particular, se ha convertido en un fenómeno global, demostrando el poder duradero de la historia de Hugo. En la actualidad, Los Miserables sigue siendo relevante. La lucha por la justicia social, la dignidad humana y la redención que Hugo plasmó en sus páginas continúa resonando en el mundo, donde la inequidad y la opresión persisten. La novela de Víctor Hugo no es solo un producto de su tiempo, sino una obra temporal que invita a la reflexión y la acción. La publicación de Los Miserables marcó un hito en la historia de la literatura. La profundidad de su análisis social, la riqueza de sus personajes y la pasión de su autor por la justicia y la humanidad hacen de esta obra un tesoro literario, cuya influencia sigue siendo poderosa y vital.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo en Hitos en la Historia. No olvides suscribirte al canal y compartir este contenido. Hasta el próximo video.